tienen que estar claros de que lo que quieren hacer en la vida es esto y de que nada importa cuando uno está en el escenario. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Soy Perla Siuk y hoy tenemos el gusto de charlar con Ulises Pérez Mancilla. Ulises es director de Los Días Franco. Ulises tiene una gran trayectoria en el cine mexicano de hace más de 20 años. Es director, productor, guionista y ha colaborado como continuista en decenas de películas. Bienvenido, Ulises. Gracias, mucho gusto, Perla, gracias por el espacio. Ulises, cuéntanos, después de esta trayectoria y todos estos años en el cine, en tantas áreas y colaborando con diversos directores, ¿en qué momento decides que vas a dirigir tu primer largometraje, en este caso, Los Días Francos? Fue como una consecuencia de conforme iba haciendo las películas, me iba dando cuenta de que también yo quería contar mis propias historias. Entonces, de desarrollar este oficio que es el script o el ser continuista, pues es un oficio muy detallado, ¿no? De entrada, mi trabajo como continuista es hacer un análisis preciso del guión, de la historia, ¿no? Estar muy atento a lo que el director, la directora pide. Y entonces empecé a ser autodidacta, ¿no? Antes de querer dirigir, dije, quiero escribir un guión, ¿no? A ver cómo se escribe un guión. Y justo a raíz de hacer estos desgloses, estos análisis, comencé a dar pues esos pequeños pasos, ¿no? Y por otro lado también siento que haber comenzado como continuista, que es un oficio que te permite estar tal cual hombro a hombro con quien está dirigiendo la película y de alguna manera convertirte como en un aliado creativo inmediato, ¿no? Físicamente, ¿no? Que compartimos el mismo espacio de trabajo todos los días, pues me empezó a nacer esa inquietud, ¿no? A ver, yo quiero también trabajar esta parte, ¿no? Me gusta, creo que podría, y por supuesto, a raíz de todo lo que he aprendido con quienes he trabajado, pues me surgió esa inquietud. Y pues fue hace ya más de 10 años, yo creo. Empecé con cortos, ¿no? Escribiendo cortometrajes que yo mismo dirigía. Dirigí un corto que se llamó Ser un elefante, luego otro que se llama Terry, y esos dos previos a dirigir esta película, Los Días Francos. Hemos de comentar que en el Festival de Guanajuato, Los Días Francos se ganó el premio de la prensa, ¿no? A la mejor película. ¿Nos podrías comentar, para los interesados en esta entrevista, de qué trata Los Días Francos? Los Días Francos se centra en la historia de Amanda, una actriz que en algún momento tuvo como un momento de gloria en el cine, pero ya no, ¿no? Entonces la historia arranca como en un momento en el que ella está en crisis, una crisis que se multiplica de muchas formas, es económica, es de vocación, es existencial, ¿no? Y entonces con los días francos, que para mí de ahí viene el nombre, ¿no? Como de estos días en los que uno se replantea la vida, ¿no? Completamente por algún motivo que nos explota de pronto. Pues la historia es la historia de Amanda en esos días, ¿no? De crisis, viviendo pues su maternidad, ¿no? Ella es una madre soltera y entonces a raíz de todo esto que le sucede se replantea qué hacer con cada una de sus funciones, ¿no? Personales y sociales. Amanda, mija, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué? Pues es que tienes a todo el mundo enojado por tu actitud, no los dejas avanzar. No eres la única que se quiere ir hoy temprano. A ver, cuéntame tú qué fue lo que pasó. Ay, ¿qué crees? Me vas a disculpar, pero es que tengo muchísima prisa. ¿Podemos hablarlo mañana? Que descanses. ¿En qué momento de tu vida profesional y en qué
momento de tus emociones? ¿Qué pasa por tu corazón para escribir esta historia? Es una historia que yo escribí con una beca de jóvenes creadores del FONCA, y en aquel momento a mí lo que me inquietaba mucho era que quería hablar sobre las familias diversas, ¿no? De que dentro del núcleo familiar hay distintas formas, ¿no? De concebir a sí mismo la familia, y me interesaba mucho como explorar la figura de la madre, en especial porque en el cine mexicano es un personaje que se ha abordado mucho, pero siempre se aborda desde una mirada sumisa, abnegada, ¿no? O se venía hablando, ahora cada vez menos, ¿no? Pero, por ejemplo, y quería hacer un melodrama. Entonces junté todos estos elementos, ¿no? Que hablar como, pues eso, de familias diversas. También quería que mi personaje fuera actriz. Entonces llegué a los encuentros del Fonca como con todos estos elementos y con una primera versión a trabajar ahí. Y comencé a escribir, tuve la asesoría de Pasalicia García Diego en aquella ocasión, y de hecho recuerdo que entre un encuentro y otro me fui totalmente a cero, ¿no? Así todo lo que llevaba, dije, me voy a regresar y voy a empezar a contar otra vez la historia. Y ya a partir de ahí fue eso, fue sobre todo eso, querer contar una historia que ni yo mismo supiera, ¿no? Hacia dónde me iba a llevar un poco. Quería explorar eso. Y surgió Los Días Francos. Pues hay todo este contexto de que estamos viendo la película, llega un momento que es angustioso, ¿no? Porque no sabemos realmente qué va a pasar, porque es un Sí, drama y ese drama se puede desbordar de mil maneras, ¿no? Y como espectador sí nos angustiamos. ¿Por qué elegiste el drama? ¿Por qué eliges esta relación madre-hijo de una madre que quiere a su hijo, pero sin embargo es una madre desobligada, es una madre narcisista, es una madre que a costa de lograr lo que ella quiere, el niño está en un estado de semi-abandono? ¿Por qué lo elegiste? Por esa calle te vas a tener que cruzar la calle siempre que regresemos. ¿Te fijaste bien? Sí, ma. Ay, es que esta semana te vas a tener que regresar solo. Porque Adrián está en capacitación y yo no voy a poder. Es que no me están dando permisos, se están poniendo bien pesados conmigo en el trabajo. Ay, yo a tu edad ya me regresaba sola a casa. Era la envidia de todos en el salón. Vas a ver que a ti te pasa igual. pues lo elegí justo para salirme de estos patrones, ¿no? Quería explorar ese perfil, ¿no? De una madre que no fuera la madre ideal, ¿no? La madre que cuida, la madre que protege, la madre que pues que da todo por la familia, por los hijos, por el esposo, ¿no? Yo quería jugar un poco con los elementos del melodrama, trabajarlos a la inversa, ¿no? Nosotros, por lo general, en los melodramas del cine clásico nacional, lo que vemos es que las crisis existenciales solo se le conceden a los hombres, ¿no? Son los que pueden ser borrachos, abandonar a los hijos, tener otra mujer, ¿no? Ser pendencieros, y al final quizá incluso regresar al hogar y ser perdonados o no, ¿no? También quería hablar justo como sobre la ausencia del padre, cómo es más fácil, si el personaje de Amanda hubiera sido un hombre, sería como más aceptable, ¿no? Simplemente se da por hecho, claro, los hombres, son los hombres, ¿no? Los desobligados, los que no. Entonces quería trabajar justo cómo era girar los papeles y poner a una mujer en una situación de crisis existencial, justo eso, ¿no? De que viera por ella ante todo. Y me resultó muy interesante, me resultó muy interesante. Tengo ahí unas películas bases con las que trabajé, por ejemplo, La vida no vale nada, de Rogelio A. González,
Retrato de una mujer casada, de Bojorquez, Víctimas del pecado, ¿no? También me parecía que ahí abro también otro espectro, ¿no? Como que es la maternidad, finalmente la vocación de maternidad, ¿no? Es ahí quiero crear un poco justo ese debate, ¿no? De que incluso, pues hay mujeres con la vocación de ser madres y que incluso hay personas que quizá no son madres, pero tienen la vocación de serlo, ¿no? Para mí eso, o sea, son películas que estuvieron muy presentes cuando construí esta historia, ¿no? La propia Ninón Sevilla, ¿no? Que termina siendo madre de un hijo de un niño que no es su hijo, ¿no? Y pan para que comas. Hijito de mi alma. Que un poco ahí está este juego que yo quería hacer al invertir papeles, ¿no? Que recae en este caso en mi protagonista masculino, ¿no? Que es el personaje del Bull. Dinos, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir el guión a partir de que tienes este encuentro con Paz Alicia García Diego? Fueron, yo creo que alrededor de 4 años, más o menos. 4 años, o sea, este trabajo de inicial dura un año, ¿no? Con el Fonca, después, bueno, yo lo trabajé un par de años más de manera solitaria, y el momento en el que yo dije, ya tengo un guión listo para filmarse, es porque estuve en un taller de revisión de guión en Cine Qua Non Lab, que es un taller que sucede en Morelia. Igual, así es un taller increíble. A mí, yo regresé sabiendo que tenía una versión de guión para filmar, y ahí tuve como tutora a Ana Sanz Magallón, y compañeros extraordinarios, que me fue muy bien, pues fueron 4 años más o menos. ¿Por qué decides dejar un final abierto? Esa es de las cosas también que siempre tuve en mente, que siempre quise hacer, porque me parece que últimamente, ¿no? Las películas son cada vez más cerradas, más eh, como que nos entregan, pues, ¿no? Esto es así y así fue, o esto terminó así y así. Y parte de la exploración que yo quería hacer con mis personajes, con mi historia, era justo dotarlos de matices, ¿no? De matices. A mí, algo que me encanta muchísimo y que he vivido en las proyecciones con público, es que el público se queda con ganas de saber, ¿no? Justo estamos tan acostumbrados a que ahora nos digan, y fueron felices para siempre, ¿no? O murió, Feliz. o desapareció, que hay una inquietud de saber qué pasó, y en esa inquietud se empiezan a generar preguntas que a mí como director son las que yo quería sembrar, ¿no? Y pasa un fenómeno muy interesante, que es que no he tenido, o sea, como que el público se identifica hacia todos lados. Hay público que se identifica con Amanda, con el personaje femenino, hay público que se identifica con el Bull, que es el chico que lo adopta al niño al final, y gente que se identifica muchísimo con el niño. Entonces, de alguna manera, cada uno tiene una idea de qué pudo haber pasado, y a mí me gusta porque es parte de involucrar al público en la película, ¿no? Como es parte, siento que eso, como que yo mismo como espectador, como cinéfilo, me encanta llevarme las películas a mi casa. Y la experiencia en el cine no termina en la sala propiamente, ¿no? Sino que yo, por ejemplo, acá vi Anatomía de una caída en Morelia y se acaba de estrenar, y yo de Morelia, ahora que han pasado 4 o 5 meses, traigo la música y sigo dudando y sigo pensando y le veo matices y leo críticas, que también es algo a mí que me encanta de la crítica, ¿no? Que al final cada crítica es una visión, ¿no? Es la visión del crítico, y que de pronto a mí como espectador
yo al leerla puedo tener una y me contrasta. Entonces sentí que el final abierto para esta película era como el ideal, ¿no? Para no condenar, para abrir pues esta complejidad al final. Sí, queremos saber el epílogo, ¿no? Nos dejaste picados, ¿no? Porque hay varias posibilidades. ¿Cómo llega Stephanie Salas? ¿Cómo te decides por ella en este papel estelar? Porque en realidad son tres personajes en la película, los demás son actores de reparto. Ella está en todas las escenas y también está Arturo de la Rosa, que es Nicolás, su hijito. ¿Cómo te decides por ellos dos? Con Stephanie fue algo curioso. Yo trabajé en la película de La calle de la amargura de don Arturo Ripstein y hubo una premiere en la Cineteca. En esta película trabaja Silvia Pasquel y ese día Stephanie acompañó a su mamá. Sí. Y de pronto un amigo que ya sabía que yo estaba escribiendo esta historia, ¿no? Como en los primeros días de escritura, me dice, ahí tienes a tu protagonista. Y yo me obsesioné a tal grado, pues que terminó siendo mi protagonista, pero no solo eso, sino que siempre tomé el riesgo, ¿no? De decidir no hacer casting para este personaje. Entonces, ya sobre la escritura, no sé, cuando me dijeron esto, yo tenía un primer tratamiento, ¿no? Entonces, ya en lo que siguió, ya la tuve en mente y me fijé así como muy claramente que quería que fuera ella. En esto del Fonca, al final te piden que hagas un ejercicio de dirigir un par de escenas de tu guión y pues se lo pedí a Stephanie, lo hizo y pues pude también como conocerla desde ese lado, ¿no? Como actriz y me encantó, me pareció que era una actriz con muchas tablas, ¿no? Con mucha disciplina y además había algo extra que era que físicamente a mí me recordaba a su mamá. Y entonces yo Se decía, parecen mucho. sí, si yo quiero hacer esta como analogía entre los melodramas clásicos, ¿no? Pues igual eso ayuda también, ¿no? A tener este perfil de alguna manera que en el colectivo, ¿no? Imaginario, pues está ahí, ¿no? Entonces físicamente me gustaba mucho su porte, su forma de caminar, de hablar, que a mí me remitía mucho a Silvia Pinal y a su mamá también, a Silvia Pasquel. Entonces, como que de ahí surgió y así pasó. O sea, con Stephanie no hubo casting, hubo este deseo de trabajar con ella desde el inicio, que también era un poco como quería trabajar con alguien con una cara fresca en el cine nacional, pero que propiamente no fuera una persona debutante, ¿no? Entonces, pues encontré ahí como la manera de tenerla a ella. Y el caso de Arturo, ahí sí hicimos casting. No fue un casting exhaustivo porque pues la película es muy pequeña, es muy independiente. No teníamos como tanto tiempo ni tanto presupuesto para hacer una búsqueda exhaustiva. Y sin embargo, pues dimos como en el clavo al tener a Arturo, porque Arturo es hijo del fotógrafo Arturo de la Rosa. Su mamá también es fotógrafa y él ya había hecho algunas cosas de actuación, ¿no? Previamente. Incluso yo me lo había topado ya como script en una película en La Habitación. Él aparece en el segmento que dirige Carlos Carrera. Era muy pequeñito. Y cuando llegó al casting me pareció que él me daba mucho lo que yo quería lograr con el personaje de Nicolás, que era un niño muy callado, muy tímido y muy bien portado. Yo no quería que mi personaje fuera un niño latoso, Inquieto, escandaloso, sí. grosero, porque no quería sumar una razón a la decisión de la madre, ¿no? Sino al contrario, quería que fuera un niño completamente tranquilo, ¿no? Y siento que Arturo maneja muy bien eso en el trabajo que hicimos con él.
con las miradas, con los silencios, ¿no? Con las pocas palabras que él puede dar. Entonces sí, pues fue eso, cuando lo vimos en casting, dijimos, yo creo que ya no hay que buscar más, él lo va a hacer muy bien. Él es mi hijo, Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien. Nico, ¿qué te he dicho de amarrarte las agujetas? Ay, mamá. Ay, mamá. Ahora, el diseño visual, la fotografía está a cargo de Mariel Vaqueiro. ¿Por qué eligen Sí, Mariel? con Mariel, con Mariel y en general, un poco como mi decisión de todo mi equipo creativo es, mi casa productora es Varios Lobos, mi productor es Víctor Leisegui, y en general el crew con el que trabajé es crew con el que ya había trabajado yo en otras películas, muchas de ellas producidas por Varios Lobos, y lo que quise fue hacer como una conjunción de perfiles que estuvieran o debutando o en sus primeras películas, arropados con otras figuras, ¿no? Que también con las que ya habíamos trabajado, que pudieran ayudarnos pues a construir este universo visual. Y en este perfil se suma Mariel Vaqueiro. Yo a Mariel la conozco como asistente de Diego García en la película de Las Tinieblas, por ejemplo, ¿no? Y Marielle es una fotógrafa mexicana que vive en Berlín. También mucho de su trabajo está realizado allá. Y pues había este vínculo, ¿no? Pues de amistad, ¿no? Y de conocer previamente nuestros trabajos en otras áreas del cine. Y lo complementamos muy bien con el diseño de producción de Alice Arindu Colón, que también ya habíamos trabajado en conjunto. Justo Alice Arin también es la diseñadora de Las Tinieblas, de otras películas en las que yo también he colaborado. Entonces conocía un poco sus perfiles y sentí que eran como las personas ideales para sumar a esta historia. ¿Con qué cámara se filmó la película? La película se filmó con una Alexa, me parece, una Alexa Mini. Ahora, es una película de corte intimista, aunque hay exteriores, sí sentimos esta atmósfera de ella, ¿no? De opresión, de encierro, de todas las presiones que tiene, todo se refleja en la imagen. ¿Cómo diseñaste esta fotografía? De que la cámara la sigue muy de cerca, ¿no? Como decías, el personaje aparece prácticamente en toda la película. Son muy poquitas escenas realmente sin ella. Entonces, lo que yo quería era eso, como encerrar, así como ella se siente oprimida y encerrarla con la cámara también. De alguna manera, por eso los espacios abiertos están limitados y a veces también los espacios abiertos es un contraste, ¿no? De pronto, entramos y salimos con planos muy abiertos, ¿no? Citadinos que a mí me encantan, muy urbana. También lo que trabajamos mucho fue no hacer demasiados cortes, ¿no? Aposté mucho por puesta en escena, en algunos casos cámara fija, ¿no? Y lo que sucede en el plano es lo que me llevo, ¿no? Fue arriesgado, pero como que queríamos eso, ¿no? No sé, hay una escena donde el niño está viendo televisión y la madre se acerca, para mí es una de mis favoritas, porque suceden muchísimas cosas, ¿no? En esa puesta en escena, y que para mí también era un poco traducir, ¿no? A ese lenguaje sabía que la cámara no podía moverse demasiado en el sentido de que ella también de alguna manera se siente estancada, se siente, ¿no? ¿Cuántas semanas de filmación tuvieron? Tuvimos 4, que digo, en promedio es poco tiempo. Entonces también un poco jugamos justo a eso, ¿no? A poder sacar la película con mucha economía, ¿no? Economía en todos los sentidos y una de ellas era economía de planos. ¿Cómo se conforma la financiación de los días francos? ¿Quiénes son Varios Lobos? Varios Lobos es una empresa en la que están asociados Víctor Leisegui y Pablo Simbrón. Y yo con ellos he trabajado en varias películas que ellos han producido, Varios Lobos.
pues de alguna manera para mí era trabajar con amigos, ¿no? Que lo traduje también un poco al crew. Y pues eso, una vez que tuve el guión después de este taller de Cine Qua Non, platiqué con ellos y les dije, tengo esta historia, ¿no? ¿Qué les parece si aplicamos? Todavía nos dieron Foprocine, fue al antepenúltimo fondo que dieron de Foprocine. Eficine, vi que tienes Eficine también. Tuve Eficine de postproducción y tenemos Eficine de distribución. Y este compromiso no es cualquier compromiso. Es un gran acto de honestidad y de renuncia. No es un sueño, es real. En esta primera dirección, ¿qué fue lo que más disfrutaste y qué fue lo que más trabajo te costó? Lo que más disfruté fue la postproducción. Y yo siento que fue porque para mí fue nuevo. Como rodaje, estoy acostumbrado a los rodajes, como que para mí era un lugar que conozco y que habito y me era como familiar. Entonces, en la postproducción me fascinó, ¿no? Porque lo había pasado por ahí con mis cortos, pero el tiempo es muy chiquito, es muy cortito, ¿no? Como, una semana, 2 semanas y los procesos quedan. Y acá, pues bueno, fue un año de postproducción. Entonces lo disfruté muchísimo porque descubrí herramientas creativas totalmente. Esto que se habla mucho, ¿no? De que en la edición se sigue escribiendo la película, es total, ¿no? En la edición, con el diseño sonoro, con la música, o sea, me parecieron procesos tan enriquecedores que gocé mucho, como para mí fue como una oportunidad de seguir reescribiendo, ¿no? Entonces disfruté mucho la postproducción y algo que sería donde no me sentí. Yo creo que justo, y no lo había reflexionado tanto, pero yo creo que el rodaje no lo disfruté tanto, por más rodajes que he vivido, que son muchísimos, no me prepararon para ir a mi primer rodaje como director. O sea, no es lo mismo hacer la cabeza. Entonces, ahora, por ejemplo, como que trato de recordar cosas del rodaje y me cuesta trabajo. O sea, fue duro para mí como asumirme desde otro lado, ¿no? Al que normalmente estoy acostumbrado. Entonces, no es propiamente como que no lo haya disfrutado ni que me haya costado trabajo, pero fue diferente, ¿no? Creo que me muevo en esos dos mundos, como de lo nuevo y lo que yo creía que tenía dominado, de pronto descubrí que hay muchas otras Otra responsabilidad. responsabilidades, lados, sí, y me pareció pues riquísimo para mi formación y que ahora como en lo que viene, pues lo tengo muy presente. Estoy ya como muy nervioso, más bien muy ansioso de hacer mi siguiente película de ficción. ¿Cuánto costó esta película? 6 millones me parece, ya como con la postproducción. De Foprocine nos dieron 5, que es como el límite que te daban y que creo que todavía ahora que se convirtió en Focine igual sigue habiendo ese límite. Cuando eres ópera prima, hay un tope de presupuesto y en aquel momento ese era 5 y luego de postproducción nos dieron 1. ¿Cómo fue tu encuentro con Alphaville, tu distribuidor? Sí, fue difícil, sobre todo porque me tocó pandemia. Siento que la pandemia vino a mover todo, ¿no? Y entre ello, pues la forma en la que se distribuye y se produce el cine. Creo que todavía no, es un cambio que todavía no termina, ¿no? Que se sigue como amoldando, ajustando. Me tocó, yo la película la terminé de postproducir justo como a mediados de 2020. Entonces, lo que me sucedió es que viví el cuello de botella que se hizo con todos los estrenos que frenaron
¿no? Cuando cierran los cines, y entonces, pues sí fue complicado como moverla, porque no solo se siguió produciendo después de esos meses en que se paró, sino que muchas películas que estaban destinadas a estrenarse, pues se retrasaron, ¿no? Y pues sí, sí ha sido difícil, pero llegamos a Alphaville, que para mí pues me parece que Alphaville tiene justo este perfil, ¿no? De encontrar películas distintas, ¿no? Diferentes, y que además ya tiene un público cautivo, pues eso, como de tener un antecedente del tipo de películas a las que allega al público mexicano, no solo mexicanas, sino también internacionales. Entonces, yo llego a Alphaville por recomendación de Lucía Carreras, una amiga directora también con la que he trabajado en varias películas de ella y que Alphaville le distribuyó Tamara y la Catarina. Y llego con Alphaville y pues bueno, les gustó la película y emprendimos como el camino de aplicar Eficine para poder distribuirla. Eh, fue pues fue un proceso largo, largo, creo yo, eso. Y batallar justo como de poder encontrar ese espacio para estrenar, pues en este momento en el que se produce tanto, ¿no? Ya no solo películas que van al cine, sino el streaming. Cada semana tienen una película nueva, ¿no? Entonces, pues me siento afortunado de poder tener este estreno en cines y me siento afortunado también pues, de que puedan ver en mi película, pues una película que merece ser vista por la gente y merece ser recordada también, ¿no? Creo yo. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos con que Alphaville haya tomado la película. ¿Con cuántas copias sale la película? No son muchas, pero las vamos a estar como moviendo, ¿no? Hacia los estados una vez que hayan pasado como las semanas aquí en la Ciudad de México. Pero sé que estrenamos en Cinemex, en Cinépolis y en Cineteca Nacional. ¿Qué día estrenan? El 7 de marzo. Bueno, pues el 7 de marzo tenemos el estreno de Días Francos, una película mexicana muy bien hecha, cuya trama no se les va a olvidar. Pues muchísimas gracias, Ulises, gracias por tu Gracias, tiempo, Perla. gracias por la entrevista, te deseo mucho éxito, mucha suerte y esperamos verte pronto para la próxima. Claro que sí. Muchas gracias, Perla. Gracias, Ulises, estamos en Hasta contacto. luego. Gracias.